bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Yo soy Patricia Malagón y en este vídeo quiero hablarte de algo sobre lo que muchos de vosotros me habéis preguntado, como son los dividendos, la inversión en dividendos. Por tanto, en este vídeo te explicaré lo que son los ETFs de dividendos y también veremos algunos de los más famosos, los más grandes y los más llamativos, tanto en por cómo invierten como en su rentabilidad por dividendo. Yo te prometo que en este vídeo te quedará claro tanto lo que son los ETFs de dividendos, cómo invertir en ellos y cuáles son los mejores o los más invertidos por parte de los inversores europeos. Así que quédate viendo, que te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre este estilo de inversión, que lo que hace es generar ingresos y rentas pasivas. Y es que en muchas ocasiones se ve eso de vivir de las rentas o generar ingresos pasivos como una vía muy tradicional y muy extendida en España, que es comprar un piso y ponerlo en el mercado del alquiler. Es la manera más tradicional de invertir en esa generación de rentas, pero no es la única y tampoco es, ni mucho menos, como bien sabrás, la más accesible. Sin embargo, los ETFs de dividendos están accesibles para todo el mundo, desde cantidades de dinero muy pequeñas. Puedes invertir en ETFs de dividendos desde tan solo 50 euros y esos 50 euros, por poco que te generen, evidentemente, te van a generar unos ingresos pasivos, unas rentas pasivas que son al final el producto de los dividendos que reparten las empresas en las que invierte el ETF. Así que es una manera muy accesible para aquellos que estén buscando una generación de rentas. Normalmente suelen ser personas que ya tienen un patrimonio más elevado, estén en su edad de jubilación o cerca de ella, o simplemente que les interese esta manera de invertir para tener unos ingresos recurrentes tanto cada mes, cada trimestre o anualmente, porque como sabréis depende de la frecuencia con la que las empresas en las que se está invertido paguen esos dividendos. Y aquí vamos con la primera parte del vídeo, que es explicarte en qué consisten estos ETFs de dividendos. Lo primero es que la inversión en dividendos, por hacerte un resumen introductorio muy breve, consiste en comprar empresas que habitualmente reparten parte de sus beneficios entre los accionistas. Normalmente estas empresas suelen tener unas características que son diferentes de las del conjunto de las compañías. Son empresas ya con negocios consolidados y que no necesitan invertir tanto en investigación o en crecimiento. Normalmente las empresas más nuevas o más pequeñas, todos aquellos beneficios que van generando los reinvierten en su propio modelo de negocio para seguir creciendo, para seguir investigando o para seguir avanzando. Sin embargo, los negocios que ya son sólidos de por sí, que no necesitan invertir tanto en seguir creciendo o en seguir innovando, pues parte de esos beneficios los reparten entre sus accionistas. Por tanto, ya nos estamos enfocando en unos modelos de negocio, como puedes intuir, más estables, más consolidados y más sólidos a lo largo del tiempo, que ya han pasado años por ellos, que generan unos beneficios de manera recurrente y que parte de esos beneficios los reparten entre sus accionistas porque no necesitan ese dinero para crecer o para consolidar su modelo de negocio. Y esto es importante que lo tengas en cuenta porque son empresas con esas particularidades. Y ahora, dicho esto, ¿qué son los ETFs de dividendos? Pues una vez que te he explicado lo primero, ya es más fácil verlo. Estos ETFs de dividendo lo que hacen es seleccionar a aquellas empresas que reparten de manera recurrente dividendos. Lo vamos a ver con mejor detalle cuando hable de cada uno de los ETFs y veamos su folleto y veamos las características que tienen en su filosofía de inversión. Pero lo importante es que sepas que más o menos todos siguen esa filosofía de seleccionar negocios que van repartiendo y que han repartido dividendos a lo largo de los años. Así que estos ETFs realmente son vehículos que siguen o que replican el comportamiento de índices que están conformados por empresas que cumplen con estos requisitos y parámetros que te he mencionado. Así que esta es una estrategia ideal para aquellas personas que les interese invertir en estos modelos de negocio y también sobre todo para aquellos que quieran tener o generar unos ingresos pasivos para ver dinero fresco en su cuenta corriente cada mes, cada trimestre o anualmente, porque ya os digo que cambia o varía la frecuencia del pago de dividendos en función de las empresas
en las que se esté invertido, pero lo que tienes que saber es que al menos una vez al año recibes ese pago en formato de beneficios repartidos por las compañías que han repartido esos dividendos. Claro, evidentemente lo que tienes que saber es que te generan un menor interés compuesto, sobre todo si decides no reinvertir esos dividendos para seguir comprando participaciones del ETF, pero es una estrategia pues que va muy enfocada, como te digo, en una visión más conservadora de la renta variable o en aquellas personas que estén buscando esa generación de ingresos o de rentas pasivas para tener un complemento a su salario, por ejemplo, para tener un complemento a su pensión o simplemente para tener una especie de seguridad dentro de que la inversión siempre tiene riesgos, de tener esos ingresos recurrentes o pasivos en su cuenta bancaria gracias a esta inversión en empresas que reparten parte de sus beneficios. Y ahora ya sí, vamos a pasar a esa parte práctica, que es la que más os gusta, porque es donde se entiende mejor la teoría y donde vamos al grano. Yo lo que he hecho, como te decía, es seleccionar 5 ETFs de dividendos que están accesibles para los inversores europeos y que además tienen elevados volúmenes de dinero bajo gestión, es decir, que son bastante invertidos por parte de los inversores europeos. Hablaré también de algo y de un concepto importante que te quiero mencionar antes de adentrarnos en ir mirando ETF por ETF, como es la rentabilidad por dividendo, porque en el caso de los ETFs de dividendo tenemos que saber separar la rentabilidad total del ETF con la rentabilidad que tienen por dividendo, porque aquí es importante hacer este matiz. Normalmente las empresas suben o ganas dinero en la inversión en empresas por dos vías, por lo que se puedan revalorizar el precio de las acciones y tanto por el reparto de los beneficios que tengan esas compañías. Y por tanto, en los ETFs de dividendo, la rentabilidad por dividendo es el dinero que el inversor recibe en base a lo invertido. Por ejemplo, lo hago un resumen muy rápido. Si tienes 10.000 euros invertidos en un ETF de dividendo cuya rentabilidad por dividendo es del 5%, pues quiere decir que por esos 10.000 euros se recibe un beneficio bruto de 500 euros, es el 5% sobre los 10.000 invertidos. Pero no es la rentabilidad total del ETF, porque ese 5% es lo que tú recibes por beneficios. Pero como te decía, es posible que el ETF tenga una rentabilidad anualizada del 8,5% o del 9%. Ese porcentaje que tú no recibes en dividendo es el que ganas por la revalorización que han tenido el precio de las acciones en las que el ETF está invertido. Así que es importante aquí, antes de adentrarnos, saber diferenciar ambos conceptos, la rentabilidad anualizada total y la rentabilidad que tienen y que generan por dividendo. La que generan por dividendo es la que tú recibirás o, como vamos a hablar de rentabilidades históricas, las que los inversores han recibido tiempo atrás cada año por su dinero invertido en ETF en formato de dividendo. Y antes de adentrarnos en la explicación de cada uno de estos 5 ETFs que yo he seleccionado, te tengo que decir que lo vamos a hacer mediante el broker Freedom24, que es un broker que tiene una gran variedad en el campo de los ETFs, con más de 3.600 ETFs disponibles para los inversores y donde por supuesto están disponibles todos aquellos de los que te voy a hablar en el vídeo de hoy. Ah, y por cierto, si te interesa este broker, te interesan estos ETFs y sin que sea recomendación de inversión, te digo que en la descripción del vídeo tienes un enlace para poder abrir una cuenta gratuita en este broker y además puedes leer también las promociones que tienen disponible para beneficiarte de ellas solo por abrir una cuenta en Freedom24. Bueno, como ya veis, lo que estoy haciendo ahora es compartiros la pantalla, ¿vale? Para ir mostrándoos estos 5 ETFs y ver cada uno de ellos en mayor detalle, ¿no? El primero de todos, como veis, estoy utilizando el broker Freedom24 y ya he hecho previamente la selección de estos 5 ETFs que, como os he dicho hace nada, los tenéis disponibles en la plataforma para el inversor europeo. Todos ellos son UCITS, con lo cual están regulados y autorizados para los inversores minoristas europeos. Así que, pues, si alguien está interesado, que sepáis que en Freedom24 están disponibles estos 5 ETFs de los que voy a hablar. El primero de ellos es este, el VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leader, ¿vale? Yo ya he abierto por aquí las fichas del fondo y los demás criterios para ir un poquito más rápido y no tardar mucho en cada ETF, ¿vale? Así que nos vamos a ir tanto a la ficha como al kit para ver todos los detalles de este primer producto. ¿Y qué nos encontramos en este producto? Pues nos encontramos que es un ETF que invierte en los mercados desarrollados
Y concretamente, según vemos por aquí, nos dice que invierte en 100 acciones de un universo internacional que satisfacen criterios en relación con la política de dividendos, el tamaño y la liquidez que tiene el propio ETF, ¿vale? Y luego, si nos vamos a lo que es la ficha del fondo, que la tenemos por aquí, vamos a ver más detalles de en qué tipo de compañías invierten y luego todos los criterios en cuanto al ratio de gastos, a la rentabilidad que tienen tanto analizada como por cada año y demás, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos bajamos por aquí, vamos a ver los países en los que está invertido el ETF. Como veis, y os decía al inicio, tiene bastante diferencia con el resto de índices porque invierten en empresas más consolidadas, en negocios que no necesitan desembolsar tanto dinero en crecer o en innovar y en seguir avanzando, y por eso nos encontramos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un peso de tan solo el 14%, cuando, por ejemplo, en el MSCI World supera el 70%, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener más exposición a otro tipo de países, como veis por aquí, Francia, Italia e incluso España aparece entre las principales posiciones del ETF, ¿no? Aquí también veis las principales compañías que tiene, como Roche, Pfizer, HSBC o Verizon, que, oye, pues se alejan de las típicas que conocemos y que suelen ser las principales posiciones en los grandes índices como son Nvidia, Microsoft o Apple, así que también es una manera pues de diversificar más la cartera por ese lado, ¿no? Y en términos de rentabilidad, que es lo que vemos aquí, pues lo que vemos principalmente es que de forma anualizada en 5 años ha tenido un retorno del 18% y desde la creación del ETF del 11,46%. Esta es la rentabilidad total que ha generado el ETF para los inversores, pero no es la rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo la podemos encontrar aquí y, como vemos, pues tiene un retorno por dividendo, una rentabilidad por dividendo que en el 2024 fue del 4,64%, en el 23 del 5,28 y bueno, pues aquí veis más detalles y este gráfico que creo que es muy ilustrativo porque vemos cómo la parte verde es lo que han subido las empresas, esa revalorización en el precio de las acciones, y en la parte gris vemos la rentabilidad que ha tenido por dividendo en cada uno de los años. Y ese retorno por dividendo, este 4,64 o 5,28, es lo que el inversor recibe por el dinero que tiene invertido. Por ejemplo, 10.000 euros, si tuviera alguien invertidos en este ETF en el 23, pues hubiera recibido en formato de dividendo unos 528 euros de manera bruta, porque ya sabéis que hay que tributar y pagar impuestos cuando se recibe un pago de dividendos. Pero no es la rentabilidad total y esto es importante que lo tengamos en cuenta en cada uno de los ETFs. El segundo ETF que yo he seleccionado y que estáis viendo aquí en pantalla se trata del Vanguard FTSE All World High Dividend, ¿vale? Y aquí sí que en lugar de estar invertidos solamente en los mercados desarrollados, es un ETF que contempla también los mercados emergentes. Como sabéis, si miramos los datos del fondo, pues vamos a encontrar más detalles de cuál es la política o la filosofía de inversión. Yo siempre os recomiendo que estos productos, o estos folletos, mejor dicho, perdón, los miréis con detalle, incluso utilicéis la IA para que os lo expliquen todo bien y que veáis en qué invierte realmente, ¿vale? Porque ya os digo que cuando miramos estos folletos e indagamos un poquito, pues enseguida vemos cuál es el objetivo y política de inversión del fondo, ¿no? Si nos fijamos en este segundo punto, aquí lo encontramos todo y nos dice: el índice está compuesto por grandes acciones de medianas y pequeñas compañías, excluidos los fondos de inversión inmobiliaria, de mercados desarrollados y emergentes, que os decía al principio que el primero era solo mercados desarrollados, este incluye desarrollados y emergentes, y nos dice que el criterio que deben de cumplir es que paguen dividendos generalmente superiores a la media, ¿vale? Entonces se centran en empresas, el primero eran 100 empresas, los líderes de dividendos en los mercados desarrollados nada más, y en este caso incluye mercados desarrollados y emergentes de empresas de mediana y de gran capitalización que, como os digo, reparten dividendos de forma elevada, que superan la media que normalmente las empresas suelen repartir en pago de dividendos. De hecho, si seguimos bajando en este folleto, ¿no?, y vemos lo mismo que hemos hecho en el anterior, ver la exposición por mercado y por sectores, nos encontramos que, por ejemplo, aquí sí Estados Unidos tiene un peso del 40%, en el otro recordar que era mucho más bajo. Luego también tiene Japón, Reino Unido, Suiza, bueno, tiene varios mercados como veis por aquí. Luego por aquí veis los sectores, veis que en la tecnología
A diferencia de los grandes índices globales, pues aquí ocupa una posición mucho más pequeña del 5,3% y luego pues aquí veis también las principales posiciones. Y en cuanto a la rentabilidad total de este ETF, pues lo podéis ver por aquí, ¿no? Aquí tenéis el año por año y la anualizada la encontramos aquí y como vemos nos dice que el fondo, que es ETF en 10 años, tiene una rentabilidad anualizada del 8,76% y desde el lanzamiento del 7,28%. E igualmente, pues si nos vamos aquí a ver cuál es la rentabilidad por dividendo que ha tenido este ETF en concreto, pues nos encontramos aquí que la media es más baja del primer caso que hemos visto. Aquí estamos viendo que es de un 3,4, 3,5, 3,6. E igualmente en este gráfico pues vemos en la parte gris lo que han repartido por dividendo y en la parte verde lo que se han revalorizado las acciones. Claro, el primero invertía en 100 empresas que son los líderes de los mercados desarrollados, que normalmente suelen ser quienes pagan más dividendo, y este lo que hace es invertir en desarrollados y emergentes, con lo cual está más diversificado regionalmente, pero es menos rentable a la hora de pagar dividendo. Entonces, aquí depende un poco de lo que estemos buscando, si solamente mercados desarrollados o si queremos tener una mayor exposición al conjunto del mundo a cambio de tener un menor retorno por dividendo, al menos lo que ha tenido previamente, porque esto puede ser que como todo en la vida, se puedan cambiar las tornas y en el futuro, pues que este sea más rentable por dividendo que el anterior, ¿no? Pero bueno, ya vemos dos enfoques diferentes en estos dos ETFs mencionados, así que nos quedan por ver otros 3 ETFs que yo creo que son igualmente interesantes y cada uno va a un perfil diferente de inversor y al final es cuestión, sin que sea recomendación de inversión, por supuesto, es cuestión que cada uno de nosotros pues elijamos cuál es el que más nos guste o cuál es el que más se adapta a nuestra estrategia de inversión. Y antes de seguir viendo ETFs, sí que os quiero decir algo sobre la plataforma de Freedom24, porque a mí me parece una plataforma muy interesante para el inversor minorista por varias cosas. Lo primero es que aquí compras los ETFs en formato real y no en CFD como en algunos brokers, con lo cual es muy interesante y más seguro porque estás comprando el activo real tal cual. Además, en Freedom24 el 74% de los ETFs generan ingresos pasivos. Lo que yo he hecho es seleccionar aquellos 5 que están todavía más enfocados a esa generación de rentas para el inversor. Así que es un broker muy interesante para los inversores minoristas europeos, que como veis tiene una gran variedad y encima no son CFD, sino que es el activo real y además vamos a poder generar esas rentas pasivas con esta estrategia o con estos productos de inversión. Y ahora ya vámonos con el tercer ETF del que os quiero hablar, que es más parecido al primero que hemos visto, aunque tiene algunas pequeñas diferencias que conviene mencionar. Se trata de un ETF de BlackRock que es global, por tanto no está enfocado en un único país y que selecciona a 100 empresas, ¿vale? Para verlo con más detalle, pues nos vamos por aquí a este kit del ETF y nos encontramos con todos los detalles. Yo sé que esto a veces puede ser muy engorroso para un inversor, pero os digo pues lo que siempre, que si estáis interesados en alguno, lo mejor es que os descarguéis tanto la ficha como el kit, lo subáis a lo mejor a una IA o lo leáis vosotros en detalle y así entendáis mejor en qué invierte el fondo y cuál es su filosofía y política de inversión, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que el índice mide la rentabilidad de 100 principales valores por rentabilidad de dividendo que sigue a estos índices al mismo tiempo, ¿no? De hecho, si lo miramos en la ficha, que viene un poquito más resumido, nos dice que el fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 100 valores seleccionados por destacar en el pago de altos dividendos entre compañías de Europa, América del Norte y la región de Asia y Pacífico, ¿no? Aquí nos da pues más detalles que tenemos que ir viendo en cada uno pues con mayor detenimiento para saber cuál es el que más se adapta a nuestra estrategia y perfil de riesgo, ¿no? Aquí vemos más datos en cuanto a rentabilidad, ¿no? Nos dice que el anualizado a 5 años es del 11,34 y desde su creación del 9,34. Aquí veis también lo que está generando en un año, en 6 meses y demás. Y luego, en cuanto a la composición de la cartera, que a mí me parece más interesante para ver la gran diferencia que tienen los ETFs de dividendos con los ETFs pues, más globales o más conocidos como el MSCI ATWI, FTSE All World, MSCI Emerging Markets y demás, aquí vemos que Estados Unidos de nuevo es la principal posición, pero con un peso mucho más reducido, del 16 y pico por ciento, por tanto, ya os digo que se parece más
a primer ETF del que hemos hablado, pero no es igual, porque aquí vemos que también varía tanto las posiciones de las principales empresas como de los principales países, ¿no? Y aquí vemos, pues tenemos más datos del ETF, ¿no? Y en cuanto a la rentabilidad por dividendo, que muchos de vosotros yo creo que son los que quizás más os estéis fijando, aunque os digo que la rentabilidad siempre habla del pasado, que lo más interesante en este caso siempre es centrarnos en la filosofía y política de inversión del fondo, en que nos guste, nos convenza y se adapte a nuestra estrategia. Si es así, pues no te tiene que importar tanto, evidentemente sí, la rentabilidad, pero que esto puede cambiar las tornas. Si nos fijamos en la rentabilidad histórica que ha tenido este producto, pues aquí vemos que es también elevada, del 5 y pico por ciento, aunque en el 21 fue inferior al 4%, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto es el retorno por dividendo que suele generar este ETF. Entonces, bueno, pues un poco a gusto del consumidor, cada uno tiene sus propias particularidades y los 5 pues son positivos, están dando rentabilidades positivas como bien sabéis, ¿no? Por dividendo. Una cosa que me gusta de los ETFs por dividendo, y perdonad que me líe mucho, es que, por ejemplo, si nos vamos al año por año, como vemos por aquí, 2022, por ejemplo, que fue un año muy malo para la renta variable, con el SP500 cayendo un 18%, los ETFs de dividendo amortiguan un poquito más la caída porque invierten en negocios sólidos, por tanto, generalmente son menos volátiles y al mismo tiempo, al repartir beneficios, pues suelen minimizar en parte esa caída que tenga el precio de la acción. Por ejemplo, en el 2022, como os digo, el SP500 cayó un 18% y este ETF cayó un menos del 2,3%, ¿no? Entonces, es algo también interesante que a mí me gusta de los ETFs de dividendo, sobre todo para aquellas personas pues, que busquen una inversión quizás un poquito más conservadora o pues que esté enfocada especialmente en esa generación de rentas sin demasiados sobresaltos, sabiendo que la renta variable pues tiene los riesgos que tiene y de los que os he hablado en muchas ocasiones. Y ahora ya nos quedan por ver dos ETFs que son quizás más específicos y más enfocados en una región en concreto, ¿no? En este caso, el cuarto que yo he seleccionado, lo he mencionado porque es uno de los más famosos, como es el aristócratas del dividendo que están en Estados Unidos. Y el índice de los aristócratas del dividendo, la verdad es que es un índice curioso porque invierte en empresas que durante los últimos 20 años han repartido y han aumentado los dividendos para los accionistas. Por tanto, ya se trata de negocios pues muchísimo más sólidos, más consolidados, que crecen en beneficio y bueno, pues tienen un enfoque, pues ya os digo, quizás más conservador, más consolidado, menos volátil y de hecho, pues si miramos, por ejemplo, más detalles, pues podemos ver el tipo de empresas en las que invierte, ¿no? Como son Verizon, Realty Income, Pepsi, que es una de las famosas y de las famosas también por repartir siempre normalmente dividendos, Exxon y bueno, son compañías, pues como os digo, más consolidadas con el paso de los años, ¿no? Si nos vamos a las rentabilidades anualizadas, pues vemos por aquí lo siguiente, ¿no? Que el fondo en bruto ha repartido o tiene una rentabilidad en los últimos 10 años anualizada del 9,59% y desde el inicio del 10,97%, con lo cual, pues oye, es una rentabilidad que está muy en línea con los ETFs anteriores. Lo que sí que tenemos que saber en el caso de este ETF es que invierte únicamente en los Estados Unidos, ¿vale? Y en cuanto a la rentabilidad por dividendo, que lo vemos por aquí, vemos que es la más bajita de los que hemos visto hasta ahora, porque es verdad que las empresas americanas no son las que más dividendos reparten, como pueden ser las empresas europeas, ¿no? Aquí sí que nos vamos a un 2,2% cada año, pero bueno, sabemos que lo que están haciendo es invertir al final en compañías que durante 20 años han repartido dividendo y han aumentado los dividendos. Por lo tanto, te garantiza, como te decía hace poquito, te tienes que fijar en la política de inversión del fondo y no tanto en la rentabilidad y en que se adapte a ti esa filosofía de inversión, ¿no? En este caso, ya os digo que se trata de negocios sólidos y consolidados, ¿no? Y luego, pues es lo mismo, si nos fijamos en años malos como el 22, que el SP cayó un 18%, pues de repente nos encontramos con que los aristócratas del dividendo subieron más de un 5%. Es verdad que luego corrigió en el 2023, pero pues es curioso que el SP caiga un 18% y este te esté subiendo un 5%. Por eso me parece pues índices también pues muy interesantes a la hora de comentar y de valorar. Y ahora ya sí, vamos a cerrar este vídeo hablándoos del quinto ETF que yo he seleccionado y que me parece muy interesante. Ya vais a ver por qué.
Me parece muy interesante porque invierte en compañías europeas y dirás, bueno, ¿y esto qué tiene de ser tan interesante? El otro invertía solamente en compañías americanas y no has dicho que te pareciera tan interesante. Bueno, me lo parecía porque invertía en negocios que han aumentado dividendos en los últimos 20 años. Pero este en concreto me parece muy interesante porque para el inversor más conservador o más tradicional lo que hace es eliminar el riesgo divisa. ¿Por qué? Porque invierte solamente en compañías que cotizan o que forman parte de los países que están dentro de la Unión Económica Europea. Por lo tanto, son empresas que cotizan en euros. Y esto es importante porque ya os digo, en los otros, al ser internacionales, vamos a tener que comprar empresas que están en dólares o incluso en alguna otra divisa. Pero en este caso, solamente vamos a tener o vamos a estar invertidos en compañías que cotizan en euros y por lo tanto ese riesgo divisa de si sube o baja el dólar no nos afecta. Entonces lo podemos ver con más detalle si nos vamos a la ficha del fondo, por ejemplo aquí lo tenemos que nos dice que es un índice que mide la rentabilidad de 30 valores de renta variable emitidos por empresas de países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Por lo tanto, es un ETF muy concentrado, muy atomizado, porque solamente selecciona 30 empresas, pero son en 30 empresas de la Unión Europea y que, por tanto, pues te quitan ese riesgo divisa. Luego también nos dice que el índice incluye empresas que en un momento de su inclusión hayan repartido dividendos en 4 de los 5 últimos años, que tengan una tasa de acción del 60% o inferior y que cumplan con los criterios de volumen de negociación. El índice se pondera de acuerdo a la rentabilidad neta del dividendo y tal. Bueno, vamos a tener, como siempre, todos los detalles del fondo por aquí, que yo, como os vuelvo a decir, siempre os recomiendo mirarlo con mayor detalle. De hecho, pues si nos vamos aquí a la ficha, vamos a poder ver tanto la rentabilidad del producto como la cartera en la que está invertido, ¿vale? Aquí sí que vemos una rentabilidad desde la creación más bajita, porque es verdad que la renta variable europea no lo ha hecho tan bien ni de lejos como la americana, pero es verdad que lo está empezando a hacer este año bastante mejor, ¿no? De hecho, fijaros cómo este año está subiendo este ETF más de un 38% en el caso del año completo y desde el 1 de enero del 37%, ¿no? Luego, desde su creación, sube un 4,60%, en 5 años tiene un retorno anualizado del 11,19%, ¿no? Y si nos vamos a la cartera, pues aquí vemos que Holanda es la principal posición y por aquí tenéis todos los países, igual que por aquí tenéis las 10 principales posiciones que tiene este ETF en cartera. Y en cuanto al retorno de dividendos, seguramente os esté llamando muchísimo la atención ver por aquí que este año está dando casi un 6%, que el año pasado dio casi un 6% en rentabilidad por dividendo y que mantiene un retorno por dividendo muy elevado. De hecho, tenemos en algunos casos que la parte gris, como por ejemplo en el año 24, fue más elevada que la parte verde, o sea, la parte gris, que es el retorno por dividendo, y la parte verde, o en este caso la parte roja de aquí, es la revalorización del precio de las acciones. Si nos vamos al año por año, veis por ejemplo por aquí que en 2022 es verdad que fue un ETF que se salvó mucho menos de la quema porque el SP cayó un 18%, los otros hemos visto que algunos subieron o cayeron muchísimo menos, en este caso sí que tuvo una volatilidad elevada en el 22 con una caída de casi el 14%, pero bueno, pues oye, es lo que os digo, cada uno que elija el ETF que más le guste en función a su política de inversión, a sus criterios personales y a cualquier valoración que haga. Yo lo que he hecho aquí al final es seleccionaros los 5 que he considerado, pues, oye, más interesantes para un pequeño inversor y que tienen una rentabilidad por dividendo bastante interesante y bastante curiosa. En este caso, pues estáis viendo que en algunos años incluso llega a acercarse al 6%, que es muchísimo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, que os haya servido y que hayáis aprendido, como siempre os digo. Ya habéis podido ver cómo crear una estrategia de inversión que te genere ingresos pasivos o rentas pasivas no es difícil, no necesitas un gran patrimonio para comprar una casa y ponerla en el alquiler para que te genere esa renta mensual, sino que con estos ETFs, con pequeñas cantidades, ya puedes empezar a generar esos ingresos o rentas pasivas. Y como veis, he elegido 5 ETFs que son diferentes entre sí para que, según la política y filosofía de inversión que tengan, pues se adapten a un perfil de inversor o a otro. Hemos visto tanto aquellos que están mucho más diversificados regionalmente, como aquellos que se enfocan solo en mercados desarrollados,
como los que están en Estados Unidos o solamente en Europa para eliminar el riesgo divisa. Entonces, hemos visto una diversidad muy amplia de los ETFs y además todos ellos, pues como os digo, están disponibles en el broker Freedom24, que tiene una gran gama de ETFs con más de 3.600 y entre los que están, por supuesto, disponibles los que os he mencionado en el vídeo de hoy. Así que nada, os digo que aquí en la descripción vais a tener los detalles tanto para abriros una cuenta gratuita en Freedom24 y aprovecharos de las grandísimas promociones que tienen, como también podéis ver más detalles en cuestión de cada uno de estos ETFs, porque os dejaré también en la descripción el nombre y el ISIN de cada uno para que bicheéis un poquito y busquéis las fichas, los datos de cada uno y así podáis seleccionar aquel que más os guste o al menos indagar un poquito más en este tipo de inversión y de productos sin que sea, por supuesto, recomendación de inversión. Yo siempre os traigo aquí los datos informativos, pero no hago, como bien sabéis, recomendaciones de inversión. Eso ya depende de cada uno de vosotros. Pero aún así, me despido de vosotros hasta la semana que viene y espero que os haya gustado mucho este vídeo.